SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy doble freno. Se frena mucho la inflación, pero también se frena el crecimiento de la economía. Los datos económicos publicados esta semana confirman que la economía española sigue creciendo a pesar del impacto de la guerra, la ralentización de la economía europea y la subida de los tipos de interés. La economía española aguanta y sigue creciendo, como dice la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pero sigue creciendo muy poco. Hoy tenemos termómetro de cómo está la economía y ese termómetro nos dice que se está enfriando, aunque aún no se ha congelado como algunos auguraban. El Producto Interior Bruto creció un 0,2% en el tercer trimestre del año. Es verdad que sigue creciendo, pero está lejos del 1,5% del trimestre anterior. Y el desglose desvela que prácticamente todos los sectores, salvo el turismo, se están frenando. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Vamos a repasar estos datos del INE que dicen que la economía se frena. Sí, el PIB ha crecido en el tercer trimestre del año, pero como decía, solo un 0,2% gracias a que los hogares no han contenido el gasto durante el verano. El consumo de las familias ha crecido más de un 1% y eso ha permitido que la economía siga creciendo, aunque a un ritmo muy inferior al 1,5% que había registrado el trimestre anterior. Hay una clara desaceleración que es casi transversal a toda la economía. La industria apenas crece una décima, la construcción cae un 0,1%, la agricultura está prácticamente parada y los servicios crecen un 0,7%, pero precisamente gracias al turismo. Si excluimos el comercio, la hostelería y el transporte, el resto de los servicios entran en terreno negativo. Además, también han perdido fuerza las exportaciones, que apenas suben un 1,3%, cuando en los trimestres anteriores crecieron más de un 5%. Con todos estos números, Jordi, en el tercer trimestre del año el crecimiento interanual de la economía baja al 3,8%. Estos son los datos que tenemos hoy y ante esto dos mensajes del Gobierno. El primero, insistir en que la economía española sigue creciendo en un contexto nada positivo. Nadia Calviño. Evidentemente supone una ralentización, una moderación del crecimiento con respecto a los 3 trimestres anteriores, en los que el crecimiento económico estaba por encima del 6,5%, estaba en el entorno del 6,8%, pero supone un crecimiento fuerte en términos históricos y muestra esa capacidad de resistencia y el dinamismo de la economía española. Y el segundo mensaje es el de asegurar que con estos datos de hoy no solo se cumplirá la previsión de que España crezca este año un 4,4%, sino que el crecimiento probablemente, dice el Gobierno, terminará siendo superior a esa previsión. La parte positiva del freno que tenemos hoy sobre la mesa es la que afecta a la inflación, porque la inflación subió como la espuma hace unos meses hasta rozar el 11% y ahora está desinflándose al mismo ritmo con el que subió. En octubre, Carlos, ha restado más de 1,5 puntos y la tasa baja al 7,3%. Con octubre ya son 3 meses consecutivos en los que la inflación baja. Según el Instituto Nacional de Estadística, en octubre la inflación ha bajado 1,6 puntos, del 8,9% al 7,3%. En los 2 últimos meses la inflación ha bajado más de 3 puntos y se aleja claramente del 10%. A la espera del detalle, que conoceremos en 2 semanas, el INE adelanta que gran parte de la bajada se explica por la moderación de los precios de la energía, especialmente de la electricidad, que después de marcar récords en verano está bajando ahora significativamente. También el gas ha moderado su precio respecto al año pasado y ha contribuido a esta fuerte bajada de la inflación. Además, también influye el efecto base, porque ahora estamos comparando los precios de octubre con los de hace un año y entonces los precios ya estaban altos. Lo que sigue sin bajar es la inflación subyacente, Jordi, que este mes se queda estable en el 6,2%. 3 meses seguidos de bajada de la inflación no los teníamos desde mayo de 2020, en plena pandemia. Así que parece que la inflación sí que ha comenzado ese camino de bajada. Eso es lo que defiende el Gobierno. Aunque sigue siendo elevada, por supuesto, la inflación se sitúa en el mes de octubre en el 7,3%, está muy por debajo de la media de la zona euro y del conjunto de la Unión Europea. Prevemos que la inflación siga en esta senda de moderación iniciada en el verano para volver a niveles más normales en los próximos meses en nuestro país. Aunque a los sindicatos les está escamando que la inflación subyacente siga sin bajar, sigue en el 6,2%. Este mes está en el mismo nivel que el mes anterior y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tiene una explicación. Quiere decir que los empresarios han trasladado al IPC costes que tenían que ver en su momento con la subida de los carburantes, con la subida de la electricidad y que en estos momentos está bajando y, por supuesto,
no los están bajando. Son beneficios que se están quedando las empresas. Hemos visto la situación en España, que contrasta con la de otros países, especialmente en cuanto a inflación, porque hoy hemos conocido tanto datos de crecimiento como datos de precios de otros países. Vamos a empezar recordando los de Alemania, donde la economía ha crecido en el último trimestre un 0,3%, venía de un 0,1% el trimestre anterior e incluso muchos institutos habían advertido de que podría entrar en números rojos, pero no ha sido así. Los precios, en cambio, vuelven a subir. Se disparan al 10,4%, que es el nivel más alto de precios en Alemania desde 1951. En Francia, el crecimiento también se frena, como en España, pasa del 0,5% del trimestre anterior en su caso al 0,2% en este tercero. Y los precios en Francia suben 6 décimas, pasan al 6,2% de inflación. Hay que recordar que Francia es el país con menor inflación hasta ahora de la eurozona. Y en Italia no hay datos de PIB, pero sí hay datos de precios. Y ahí la inflación sigue subiendo y se dispara este mes al 11,9%. Por lo tanto, lo que tenemos son datos de crecimientos similares, crecimientos bajos, pero parecidos en todos estos países, pero en cambio sí que hay diversidad en cuanto a la inflación, porque vemos que baja en España, mientras en el resto de estos países, en Alemania, en Francia y en Italia, los precios siguen subiendo. Vamos a analizar todos estos datos con la ayuda de Manuel Hidalgo, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hemos conocido hoy dato de crecimiento económico de España. No sé si es mejor quedarnos con lo positivo, que es que la economía sigue creciendo pese a todo lo que está ocurriendo, o hay que fijarse más en que el crecimiento es muy, muy bajo. Bueno, la lectura es doble, como estás comentando, ¿no? Lo primero que sí debemos de decir, y esto yo creo que es importante, es que al principio de este trimestre esperábamos no un crecimiento, sino lo contrario. Por lo tanto, que acabemos el trimestre con alguna décima positiva de crecimiento puede parecer consuelo de tontos, pero en realidad pues yo creo que es una relativa buena noticia. Obviamente la segunda lectura es que está pasando lo que preveíamos que iba a ocurrir en esta segunda mitad del año, que el crecimiento se iba a moderar de forma significativa y que muy posiblemente, no es seguro, porque en economía pocas cosas hay seguras a medio plazo, pero muy posiblemente nos toque tocar una contracción y a lo mejor quizás una recesión en los próximos trimestres. Porque los datos de hoy lo que demuestran, o al menos eso parece, es que si se ha crecido en el tercer trimestre es en parte gracias a la buena evolución de la campaña turística y también al gasto de los hogares, porque si miramos por el resto de sectores están prácticamente estancados o muchos incluso ya cayendo. Sí, efectivamente. Creo que debemos señalar claramente que la razón de este crecimiento ha sido, como muy bien ha señalado, el turismo por un lado y sobre todo, y de forma, no voy a decir que sorpresiva, pero sí mejor de lo que esperábamos, el consumo de las familias. Aquí hay que mencionar de nuevo, otra vez más, posiblemente al desembolsamiento del ahorro acumulado durante los años de pandemia. Y en segundo lugar, y esto hay que mencionarlo, aunque el mercado de trabajo igualmente se ha debilitado mucho en cuanto a su evolución, sí ha dado un colchón, un seguro a muchas familias para que hayan podido continuar, al menos durante unos meses más, con un ritmo de gasto que aporta crecimiento. Al margen de los datos de PIB, y hemos conocido los de inflación, aquí hay bastantes mejores noticias porque sumamos ya 3 meses de caída, 2 meses de caída de 1,6 puntos cada mes. Es verdad que estamos aún en cifras superiores al 7%, que son niveles altos, pero es que se ha bajado más de 3 puntos en 2 meses. No sé si este ritmo de bajada puede seguir a este nivel. Sí, no. Habrá meses en donde posiblemente recortemos bastante porque igualmente justo hace un año, el mes de octubre precisamente fue un mes malísimo en cuanto a los precios y en cuanto nos comparamos con ese mes de octubre, pues por eso en buena parte de esa caída que hemos observado con los datos de hoy. Hay otros meses igual a lo largo de los próximos hasta llegar a primavera y por lo tanto veremos en algunos meses, como he dicho, recortes importantes. De todos modos y en todo caso, efectivamente el dato es muy positivo. Seguiremos viendo si nada se tuerce, porque ya uno no puede afirmar nada con seguridad, pero si nada se tuerce seguiremos viendo más rápido, más lento en los siguientes meses, pues sucesivas caídas del dato de inflación y lo que preveemos es que al final del año que viene pues estemos en torno a esas cifras que son las que, por ejemplo, el Banco Central Europeo considera cómodas, ¿no? En torno del 2, 2,5, 3%. ¿Por qué en España la inflación baja mientras en otros países hemos visto en Alemania, en Italia, en Francia, el pasado mes siguió subiendo? ¿Por qué hay estas diferencias? Pues hay varias razones, pero yo creo que hay dos, y estas dos debemos tenerla en cuenta. En primer lugar,
La excepción ibérica ha tenido un efecto positivo en estos meses últimos en cuanto a la evolución del precio del gas y, por lo tanto, del precio de la electricidad. Y la cuestión en este sentido es indudable, es decir, si no hubiera habido excepción ibérica hubiéramos tenido mayores subidas de precios eléctricos, por lo menos hasta finales de agosto, que también los hubo, pero hubieran sido mucho mayores, y esto se hubiera notado en algunas décimas más de inflación. Esa es la primera razón. La segunda, tiene mucho que ver también con el diseño de la factura eléctrica, y esto se lo cuento yo a mucha gente y a mis alumnos porque yo creo que es importante. En España fuimos de los primeros países en reaccionar, iba a decir positivamente, obviamente, positivamente en el sentido de que crecía, ¿no? En reaccionar a la subida de los precios del gas y a los precios energéticos, porque el IPC en España se mide, la factura eléctrica se mide sobre todo con el PVPC, y el PVPC reacciona día a día con la evolución de los mercados internacionales del gas. En consecuencia, fuimos de los primeros en absorber ese shock y, por lo tanto, también somos de los primeros en ir dejándolo atrás. Otros países han ido, de alguna manera, aguantando mediante, o bien por su propio diseño de facturación, o bien porque han activado ciertas medidas que ahora ya pues no tienen tanto efecto, han aletargado un poco más ese efecto y ahora pues lo están incorporando de una forma más intensa. Estas son las dos principales razones, y después, por supuesto, hay otras razones que aportarán igualmente, pero que son, no voy a decir menos importantes, pero sí en menor cuantía. Estamos viendo que en esta bajada de la inflación está quedando un poco al margen la subyacente, porque es verdad que el mes pasado bajó un par de décimas, pero ahora en octubre se ha mantenido en el mismo nivel y está muy poco por debajo de la inflación general. ¿Qué supone que la inflación subyacente esté prácticamente a ese mismo nivel? Bueno, yo creo que no hay que obsesionarse ahora mismo con la subyacente, o obsesionarse en el buen sentido de la palabra, es decir, es la que nos tiene que... Es nuestro objetivo, es la que tenemos que conseguir que se reduzca. Pero sí es verdad que la subyacente siempre lleva una cadencia, un retraso, vamos a decirlo así, de 2-3 meses respecto a la general. Eso es lo primero. Lo segundo, es un índice, es una inflación, una tasa de inflación que es más estable, evoluciona de una forma más suave, más sinuosa, y por lo tanto sube más lentamente, pero tarda más o le cuesta más trabajo cambiar de repente, y por lo tanto lo que podríamos estar observando ya es ese ansiado pico que se pudo haber alcanzado en septiembre. Los datos de los últimos 3 meses del IPC sin alimentos, sin elaborar y sin energía, que es lo que nosotros llamamos subyacente, es que esta ya muestra una tendencia decreciente. Ocurre que, sin embargo, lo estamos comparando con el año pasado y por medio han pasado muchas cosas, pero la tendencia ya se observa clarísimamente en estos últimos meses, que la subyacente también empieza a moderar. Lo que ocurre es que en tasa interanual, que es como estamos midiendo esta ahora mismo, no es fácil verlo. Si utilizamos, por ejemplo, las tasas intermensuales, veremos que sí se ha debilitado de alguna manera la tasa de crecimiento de la subyacente, y esto lo empezaremos a observar pues antes de que acabe el año, si nuevamente no hay ningún elemento que cambie la tendencia. Pues Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide. Gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. A vosotros, sí, muy buenas noches. Hoy Adiós. Doble freno en la economía, se frena el crecimiento y se frenan también los precios. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.